Bienvenidos, estimada audiencia. El día de hoy presentaremos a Samuel Cruz López. Es un gusto tenerte aquí y gracias por su disposición para resolvernos algunas cuestiones sobre la desigualdad de capital, trabajo e ¿Qué ingreso. tal? Buenas tardes. Sin ningún problema. Sí, la primera de nuestras preguntas, desde su perspectiva, ¿cómo podrías explicarnos la desigualdad de capital y sus ingresos, así como la relación que tiene con la desigualdad laboral? Ujú. Y mira, en contexto, digamos que no sé la diferencia a lo mejor entre Perú y México, pero que aquí en México se ve mucho la diferencia, digamos, eh, del reparto de la riqueza en el país. Una parte de la riqueza se encuentra en el sector público y la otra en el sector privado. El sector público, digamos, es la federación, es la nación, es el gobierno. Y el sector privado es aquellas empresas que mantienen, digamos, la sociedad, por así decirlo. Las principales empresas que tienen cuestión de servicios y las cosas, digamos, que necesitan el pueblo para vivir, ¿no? Digamos que también se divide en regiones. Aquí en México está muy dividido, digamos, las zonas donde tienen las personas el mayor ingreso y el menor ingreso. También hay mucha diferencia entre los sueldos que hay en las regiones fronterizas y en lo que viene siendo en el centro del país, o más, digamos que conforme vas haciendo más al centro, ¿no? Digamos que los sueldos tienden a elevarse un poquito en algunas regiones fronterizas, siendo así que también tienen muchas facilidades fiscalmente hablando, ¿no? En la parte de las regiones fronterizas, lo cual yo creo que tiene que ver mucho con esa cuestión, influye, impacta directamente con la cuestión de los sueldos y ingresos que tienen los trabajadores digamos, en esas zonas. Vamos más dentro del contexto con la respuesta anterior. ¿Usted cree que Ujú. existen algunos grupos de personas que son más propensas a sufrir desigualdad laboral, por ejemplo, en México, como usted nos está explicando? Habría que investigar y hacer, digamos, alguna investigación de campo, perdón, porque digamos que si lo vemos meramente por nuestro marco normativo y por ley, no hay diferencia. Digamos que al trabajo que es igual, pues sí, se le paga igual a cualquier persona que sea capaz de cubrir las necesidades que tiene su cargo, pues, a su puesto. Digamos que si se oferta un puesto de contador o de economista o de ingeniero o de arquitecto, si se cubre ese puesto, así sea mujer, hombre, digo, sin distinción de género o lo que sea, si puede cubrir al 100% con lo que el perfil de puesto requiere, no debe de haber diferencia, digamos, en el sueldo. Hay diferencia en el sueldo cuando el puesto es diferente, pero en cuestión de género, no. Hay algunas empresas que sí, pero como todo, como es sector privado, tienen, digamos, la capacidad de decidir si contratan solo hombres o si contratan solo mujeres, a pesar de que habría mujeres que tienen, digamos, el perfil que pueda cubrir su puesto. Así como hay empresas que nomás contratan mujeres, hay empresas que nomás contratan hombres. Y no tendría que nada más ver una cuestión de género en esa parte, ¿no? Sino nada más que, pues, son políticas a lo mejor de la empresa. Y hablando de la cuestión a lo mejor de indígenas y todo eso, eh, se ha visto sí que ha habido como cierto éxodo, ¿no? Digamos que de los pueblos hacia la ciudad, y se ha ido poco a poco incluyendo más a estas personas, ¿no? Al campo laboral en las ciudades. Antes no se veía. Entonces, creo que la distinción o la brecha, digamos que no existe. No existe. Tendría que ver nada más con el puesto, pero en cuestión de que haya una distinción de si es hombre o mujer, o si es una persona que viene de un pueblo a una persona de ciudad, creo que no hay distinción en esa cuestión. Es nada más sería el perfil que cubre el puesto, nada más. Y desde su perspectiva, ¿cómo considera que se ha desarrollado la desigualdad de ingreso en México en los últimos años? ¿Y cómo es que cada persona que reside y analiza el mercado de México ha identificado situaciones de desigualdad? Por ejemplo, ¿cómo estas afectan directamente a personas económicamente pobres dentro de México? Ujú. Eso sí podemos verlo, ¿no? Hay ciertos lugares o ciertos puestos en los que, y sí hay diferencia a lo mejor en lo que una persona, por ejemplo, hay zonas en las que una persona a lo mejor no tiene acceso tanto a cuestiones que tú dices, tiene que a lo mejor trasladar a lo mejor 1 hora o 2 horas para encontrar una escuela, ¿no? Y eso a muchas personas les puede afectar porque a lo mejor es
una familia que no tiene muchos recursos y mejor trabajan en lugar de perder el tiempo en esas 2, 3 horas que van a la escuela, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que a lo mejor afectarían, ahora sí que el sueldo, porque cuando ya crecen las personas, no pueden aspirar a cubrir un puesto que tenga un perfil que necesita a lo mejor un poco más de conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces, aquí en México sí se ve mucho. Hay empresas, las que nosotros conocemos como maquiladoras, debe de haber en Perú también. Y son empresas que mantienen al margen prestaciones y sueldo, ¿no? No son sueldos muy atractivos. La verdad, se trabaja, es una maquiladora y normalmente el perfil que necesitan los trabajadores es un perfil, digamos, bajo, entre comillas. No van a contratar un ingeniero para trabajar en maquila, ¿estás de acuerdo? La mayoría de personas son personas, digamos, que llegan a lo mejor primaria y secundaria, que tienen cierto conocimiento técnico, pero que no tienen, digamos, ese perfil o ese currículum tan elevado, ¿no? Entonces ahí es la diferencia. Y tiene que ver mucho con lo que te comentaba al principio, ¿no? Con la diferencia que hay de oportunidades de una región a otra. Eh, ya poco a poco se ha ido implementando, ¿no? Becas para estudiantes que pueden trabajar mientras estudian, este, becas para el transporte, todo ese tipo de cosas se han ido implementando poco a poco, no de este gobierno, de anteriores también, aunque algunas han sido, digamos, que no se han sido bien implementadas. Hay otras que sí apoyan o sea, sí apoyan de cierto modo a la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que habría que trabajar más que nada en que las empresas empiecen a generar más empleo y en que empiecen a concientizar, yo creo que las personas de empezar a acudir y a poder intentar recibir, digo, la educación que necesitan, ¿no? Para que puedan aspirar a cubrir perfiles de puesto más altos. Me ¿Sí me parece explico? interesante la idea que plantea de México y que no es muy diferente a lo que pasa en Perú, es básicamente Ujú, lo mismo. A veces tenemos la perspectiva de que Perú es menos que México, tal vez por la economía, ujú. los económicos, avances, centralización también en México, pero los problemas siguen siendo los mismos. Sí, Entonces, con esto quisiera continuar con la siguiente pregunta. ujú. Sí, adelante. La desigualdad es un tema problemático en nuestro país como tal. Ante esto, ¿cuáles cree usted que son las consecuencias directas de la desigualdad en estos tres aspectos dentro del país de México? Tanto ingresos, capital o trabajo. Lo que te digo, ¿no? Es cómo se divide el recurso, ¿no? En cuestión de ingresos, pues ya lo vimos, ¿no? Con las personas es muchísima la marcada la diferencia, ¿no? Si tú ves una persona con un perfil de puesto más alto que tiene un ingreso más alto, ahí tiene preocupaciones diferentes a las que tiene una persona que gana menos. Una persona que gana menos sí se preocupa más cuando hay una inflación, cuando empiezan a subir mucho los precios y dices, oye, pues toda la canasta de becas básica subió y volvió a subir y volvió a subir y volvió a subir. Entonces, esa es una de las cuestión de ingresos, digamos, desigualdad entre comillas, ¿no? Porque sí hay zonas en las que sí afecta mucho la cuestión de cómo distribuye más bien el, el país, digo, el gobierno, los recursos, ¿no? Porque si hay partes de México, y supongo que yo en Perú también, porque no es lo mismo. Lima, a lo mejor, cuando es Lima capital, que a lo mejor todos los pueblos o las ciudades que están alrededor, ¿no? Digamos que se puede notar la distribución que tiene de los recursos que obtiene el Estado, a lo mejor de los impuestos de ustedes acá también. En algunas partes tú puedes observar plenamente que estás viendo que se están utilizando a lo mejor ese recurso, infraestructura, a lo mejor escuelas o instituciones de apoyo, lo que sea. Y hay partes de México alrededor que no se nota tanto. ¿Sí me explico? En cuestión de capital, es eso. Este, entonces, cuestión de ingresos, perdón. Y en de capital es, digamos, lo mismo. ¿Cómo se distribuye la riqueza en, en el país? Aquí, como ya te comentaba, una parte la tiene la federación y la otra parte está distribuida entre ese pequeño porcentaje del sector privado. Poco a poco se ha ido, digamos, sigue siendo un mínimo porcentaje, pero se ha podido estar incrementando en una mediana parte para que las personas puedan ir creciendo, ¿no? Se han dado muchas facilidades para que puedan
entrar y crear pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que no se mantengan, digamos, al margen de, digamos, que lo que digamos que es por debajo de la mesa, digamos que es lo que dicen que es el mercado informal, ¿no? Entonces, cuando ya tienen la oportunidad de entrar a lo que sería el mercado formal, se van dando la oportunidad de empezar a crecer y empezar a generar ellos más ingreso y más empleo, que es lo que poco a poco se ha ido, digamos, trabajando en las reformas que han dado, digamos, regímenes fiscales que han implementado, para que todas las personas tengan la oportunidad, digamos, que de ir creciendo, ¿no? Y en cuestión de trabajo, ahí sí, digamos lo que te comentaba, ¿no? Es diferente perfil de puesto, pero también debería, ya poco, hoy, de hecho, se cumplen un mes más o menos, que entró en México una reforma, una ley, en la que se dan más días de vacaciones por el año. Antes daban 6 días, ahora van a dar 12 el primer año, y van a ir aumentando conforme lo mueve la ley. Hay otro proyecto de ley que también es subir el salario mínimo otra vez, lo cual tiene, digamos, sus dos, sus dos cosas que ver, ¿no? En cierto modo podrían afectar al sector privado, que es el que genera los empleos, pero en otro punto, pues digamos que les favorece, ¿no? A todos los trabajadores. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se han ido, digamos, regulando, han ido avanzando en esa cuestión, digamos, más que el apoyo a los trabajadores, ¿no? La desigualdad no solo es causada por un factor, sino por varios que afectan a la sociedad. Ujú. Entonces, mi pregunta va por ese camino. ¿Cómo podemos combatir esa desigualdad de ingresos? Y la otra también, que si cree necesario la promoción de políticas distributivas que reduzcan las desigualdades. Que, como les comentaba, una manera de combatir este tipo de cuestiones es intentar implementar leyes en las que podamos hacer que nuestros jóvenes, digamos, tengan ese, ese conocimiento técnico para que puedan aspirar a perfiles de puestos más altos con ingresos y prestaciones más altas, ¿no? Este, también implementar leyes para, para que puedan, digamos, ese recurso que tiene el gobierno, utilizarlo para apoyar digamos, a los sectores del país que necesitan más apoyo, ¿no? En cuestión de vías de acceso de pueblos a escuelas, de pueblos a oficinas, de pueblos a, a todos esos servicios que necesitan, ¿no? Todas las personas. Entonces, yo creo que el cómo podríamos combatir este tipo de desigualdad sería empezando nada más por la cuestión de la federación, de cómo manejan los recursos para apoyar a estas personas, hablando meramente de lo que necesita hacer el gobierno para cumplir su función. Si lo vemos del lado de las personas, pues sería hacer, digamos, campañas de concientización de esto, de las personas, ¿no? Para que conozcan cuáles son sus derechos y que tengan, digamos, la noción de que necesitan acercarse a obtener, digamos, estos apoyos que tienen los gobiernos, ¿no? Aparte de obtener los conocimientos necesarios, como les digo, para que puedan aspirar a esos puestos más altos. Digamos, porque si a mí no me ha pasado ni les puedo dar mi experiencia en ese punto, porque no me ha pasado de que pueda haber una brecha salarial de una persona a otra en la misma situación. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que nada más tiene que ver como le comentaba a tu compañera, con que cubran o no el perfil del puesto. Nada que ver con cuestión de género ni nada. ¿Considera que las leyes y regulaciones laborales juegan un papel importante en la lucha contra la desigualdad laboral? Sí, sí juegan un punto muy importante. Como te comentaba, no lo quiero ver como desigualdad, pero sí como más apoyo a los trabajadores, ¿no? Se ha ido, o por lo menos aquí en México se han ido implementando cada vez más leyes que apoyan mucho a los trabajadores. De hecho, pues existe una ley propia, con su reglamento, más todas las leyes de seguridad social y todo lo que prevé todo para los trabajadores, ¿no? Entonces,
sí ha sido, digamos, sí afecta directamente, sí es importante, porque en esa norma, en esa ley, ahí viene cómo se les tiene que pagar, cuándo se les debe de pagar, qué días de descanso tienen, cómo se les pagan, todo ese tipo de cuestiones, qué prestaciones tienen, ¿sí me explico? Todo ese tipo de cuestiones, yo creo que aquí en México como en Perú, deben de estar, digamos, reguladas. Y para cerrar ya, gracias por su respuesta. Por ejemplo, Ujú, una alternativa podría ser replantear o gestionar o el gestionamiento y distribución de recursos naturales en el Perú para que a partir de sus ingresos se gestionen planes o inversiones para reducir la desigualdad. En el caso, por ejemplo, si hablamos de las empresas, ujú. más allá en el ámbito privado, ¿cuál cree que es el papel de las empresas para reducir este tipo de desigualdades, tanto de capital, trabajo y de ingresos en México, por ejemplo, o qué tal vez pueden Ujú. implementar también en Perú? Que las empresas tienen que enfocar mucho en poder, este, ofertar, ofertar el trabajo. Hay muchas empresas que prefieren mantener una nómina baja, o sea, menos personal, porque implica menos riesgo, menos trabajo. Porque entre más personal tienes, vienen seguridad social, viene más gasto de nómina, viene, digamos que esos problemas que a veces las personas no ven. Digo, porque yo he trabajado como dos, he trabajado como empleado y también he trabajado como patrón, como servidor de ellos, ¿no? Entonces te das cuenta que entre más personal tienes, pues vienen más problemitas en ese tipo de cuestiones, ¿no? Vienen luego demandas cuando algún trabajador no está, digamos que no está de acuerdo, vienen más cosas de seguridad social y se pueden llevar, ¿no? Pero son cosas que a veces las empresas no tienen, digamos que ese miedito, ¿no? Entonces yo creo que las empresas tienen que quitar ese miedo de seguir creciendo y que generen los empleos que tienen que generar, porque a fin de cuentas, el sector privado eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Todas las empresas tienen que empezar a crecer, tienen que generar empleos, para que las mismas personas que trabajan ahí también a lo mejor tengan la oportunidad de crecer, de crear su empresa, una pequeña, mediana, dar más empleos también. Y de alguna manera, si tienen oportunidades esas empresas, de dar sus prestaciones, no solo de ley, sino a lo mejor un poco más de las prestaciones que tienen, ¿no? Porque eso favorece mucho a lo que los trabajadores estén, digamos, contentos con su trabajo, ¿no? Y pues un trabajador que esté contento, pues va a rendir más, lo que es beneficioso para, ahora sí que es ganar, ganar, ¿no? Eso sería. Muy bien. Sí, esto sería ya toda la entrevista. Gracias por su Ujú. tiempo para poder responder las preguntas, las dudas que No, tenía. ¿de qué? La información ha sido de gran ayuda. Con esto podemos Ujú, entender más el tema de la desigualdad ujú, fuera del marco del Perú, más a nivel internacional en ujú. vecinos latinoamericanos. Entonces, muchas gracias por su tiempo.